Bienvenidos a Chamuco Barrientos. En este curso para aprender a tatuar para principiante veremos cuáles son las partes que conforman una máquina de tatuar de bobinas. También veremos cuáles son las diferencias que existen entre una máquina de tatuar para hacer líneas, sombras o relleno. Y por último veremos la calibración de una máquina de tatuar. Pues bueno, chamacos del demonio, demos inicio con nuestro curso. Una máquina de tatuar es un dispositivo mecánico manual utilizado para crear tatuajes, es decir, marcas permanentes en la piel. Esto con tinta indeleble. Las máquinas de tatuar usan bobinas electromagnéticas que desplazan hacia arriba y hacia abajo una barra metálica conectada con una aguja que inyecta la tinta en la piel. También existen las máquinas rotativas. Estas son polivalentes. Se utilizan para hacer líneas, rellenos y sombra. Hay una extensa variedad de marcas y modelos. La máquina prácticamente no ha cambiado desde sus orígenes hasta el día de hoy. En los últimos años se han introducido algunas variaciones en el mercado, como la máquina rotativa de Manfred Kortz de 1976 o la máquina neumática de Carson Hill, que utiliza aire comprimido en vez de electricidad. Pero recuerden, el principio de funcionamiento es esencialmente el mismo. Chamacos del demonio, en esta sección veremos cuáles son las partes que conforman una máquina de tatuar de bobinas. Esta máquina está compuesta por un armazón o chasis. También cuenta con un capacitor, con un tornillo de contacto, con un O-ring. También cuenta con un borne inferior. Este es en donde se conecta el cable clip cord. También cuenta con un borne superior. Este es donde se enrosca el tornillo de contacto. También cuenta con un grommet, con flejes o lámina delantera y lámina trasera. También cuenta con un tornillo de prensa o sujetatubo. Y por último tenemos la bobina frontal y la bobina posterior. Cabe mencionar que las bobinas de esta máquina son de 8 vueltas. Existen máquinas con bobinas de 10 y 12 vueltas. Entre más vueltas de alambre haya en una bobina, más poderosa es la fuerza electromagnética que mueve a las agujas, y con ello tendrán un mejor recorrido y ejecutarán una línea de mayor grosor. ¿Cuáles son las diferencias que existen entre una máquina de tatuar para hacer líneas, sombras o relleno? Como pueden ver, aquí tengo dos máquinas de tatuar. Una de ellas es para hacer líneas y la otra para hacer sombras o relleno. ¿Cómo podríamos identificarlas? Bueno, una máquina de tatuar para hacer líneas, el tornillo de contacto debe estar entre 85 y 90 grados.
También sus flejes o láminas son un poco más cortas. Por último, la separación que debe haber entre el chasis y el martillo debe de ser entre 3 y 4 milímetros. Recuerden, no debe de ser menor de 3 ni mayor a 4 milímetros. Otra forma de darnos cuenta es poniéndole en funcionamiento y ver la figura fantasma que se forma en el martillo. Esta debe de ser de un 8. ¿Y cómo podríamos darnos cuenta si nuestra máquina de tatuar es para hacer sombras o relleno? Bueno, el tornillo de contacto debe de estar aproximadamente a 45 grados. Sus flejes serán un poco más largos. Por último, la separación que debe haber entre el chasis y el martillo debe de ser entre 10 milímetros y 12 milímetros. Recuerden, no debe de ser menor de 10 milímetros ni mayor a 12 milímetros. De igual forma, si la ponemos en funcionamiento, la figura fantasma será un 8, pero esta será como la imagen que está apareciendo en su pantalla. El 8 debe de ser un poco más abierto. Bueno amigos, demos inicio con este procedimiento. Como pueden ver, aquí tengo la máquina de tatuar para hacer líneas que utilizaremos para hacer esta práctica. Como pueden ver, esta máquina la tengo calibrada al 100%. La pondré en funcionamiento para escuchar cómo suena y también para que vean que no tiene una variación de voltaje cuando yo la ponga en movimiento. Escuchemos. Como pudieron oír, la máquina se oye firme, la puse en movimiento y no tiene una variación de voltaje. Esto quiere decir que la máquina se encuentra calibrada al 100%. ¿Cómo podríamos detectar si nuestra máquina de tatuar se encuentra calibrada para hacer líneas? Como les comenté en la sección anterior, el tornillo de contacto debe de estar a 90 grados. La separación que debe de tener entre el chasis y el martillo debe de ser aproximadamente entre 3 y 4 milímetros. No debe de ser menor a 3 milímetros ni mayor a 4 milímetros. Los flejes que debe de tener, el fleje delantero debe de ser del número 18 y el trasero del número 20. Si nosotros tenemos nuestra máquina para hacer líneas con esos accesorios, como les acabo de mencionar, prácticamente lo único que tenemos que hacer nosotros es calibrar el tornillo de contacto. Otra forma de darnos cuenta que tenemos bien calibrada nuestra máquina es poniéndola en funcionamiento y ver la figura fantasma que se formará en el martillo, en esta pieza aquí donde tenemos el grommet. Vamos a ponerla en funcionamiento y veamos la figura fantasma que nos forma. Como pueden ver, aquí en el martillo se forma una figura fantasma que es un 8. Obviamente, si nosotros no llegamos a percibir la figura fantasma, tomamos un corrector y lo marcamos.
Bueno amigos, como se pudieron dar cuenta, nuestra máquina la tenemos bien calibrada para hacer líneas. Lo que nosotros queremos es aprender a calibrar nuestra máquina de tatuar. Lo que vamos a hacer ahora es descalibrarla para que podamos hacer ese procedimiento. Bueno amigos, como pueden ver, aquí tengo la máquina completamente descalibrada. Lo que nosotros buscamos o queremos es aprender a calibrarlas. Como les mencioné anteriormente, el tornillo de contacto debe de estar aproximadamente a 90 grados. El número de fleje delantero es del número 18 y el trasero del número 20. También la separación que debe haber entre el chasis y el martillo debe de ser aproximadamente de 3 a 4 milímetros. Si nosotros tenemos esos parámetros y esos accesorios que les acabo de mencionar, lo único que tenemos que hacer es jugar con nuestro tornillo de contacto. Como pueden ver, ahí lo puse a 90 grados y entonces lo que tengo que hacer es ajustarlo y jugar con el tornillo. ¿Para qué? Para que funcione de la mejor manera. Ahorita la pondremos a funcionar y verán que no va a sonar de la misma forma que sonaba al principio, ya que ahorita la tenemos completamente descalibrada e incluso ni podrá funcionar porque no le va a pasar la corriente. La volvemos a conectar y veamos qué pasa. Ahí la tenemos completamente descalibrada. Vean, si pueden darse cuenta cómo suena. Vean, cuando no hace contacto, obviamente deja de funcionar. Vean, solita deja de funcionar. Ok, entonces lo que tenemos que hacer nosotros es ajustarla. Tenemos que ponerla a 90 grados, pero es muy importante esto. Nosotros vamos a considerar los 90 grados, pero no lo vamos a considerar del martillo, lo vamos a considerar los 90 grados a partir del fleje. ¿Sí? Ok, pueden ver que ahí está. Vamos a ajustarlo, tomamos nuestra llave Allen, tratamos de que no se nos mueva, el tornillo de contacto y ahí lo apretamos. Ok, ya lo tenemos ahí fijo, pero ahora es tiempo de que vayamos ajustando nuestro tornillo de contacto. Volvemos a conectar nuestro cable clip cord y ahí estoy oprimiendo el pedal y prácticamente no pasa corriente. Lo que tenemos que hacer es ir ajustando el tornillo de contacto y cuando apenas se haga contacto la lámina con el tornillo empezará a sonar poco a poco. Ok. Yo considero que ahí está bien la máquina. Y ahí la vamos a ajustar. Ahí la ajustamos. Y escuchamos de nuevo. No hay ninguna variación de voltaje, se oye firme, uniforme. Esto quiere decir que la máquina está calibrada al 100%. Bueno amigos, como pueden ver,
ahí quedó calibrada nuestra máquina de tatuar para hacer líneas. Ahorita veremos cómo debemos calibrar nuestra máquina de tatuar para hacer sombras y relleno. Prácticamente es lo mismo, lo único que varía es los grados que va a llevar el tornillo de contacto, el número de las láminas también varía, y también la distancia o la separación que debe de haber entre el chasis y el martillo. Bueno, una pregunta que me han hecho constantemente aquí en el canal es que a qué voltaje pueden utilizar su máquina de tatuar. Bueno, desafortunadamente ninguna máquina de tatuar, pero ninguna máquina de tatuar funciona al mismo voltaje. ¿Por qué? Esto depende de muchos factores. Una, la habilidad que tenga el tatuador a la hora de estar trabajando, la habilidad que tenga con sus manos, esa es una. Otro factor sería que, bueno, de que todas las máquinas de tatuar están hechas por diferentes fabricantes y o artesanos. Todos estos fabricantes o artesanos utilizan materiales de diferentes calidad, por lo cual al no haber un material o accesorios de la misma calidad, va a variar su voltaje. Es por ello de que no les puedo decir específicamente qué voltaje podemos utilizar. En lo personal, el voltaje que yo utilicé ahorita para probar mi máquina y cuando estoy trabajando, pues varía, ¿no? Podría ser que la manejo en 5.5, en 5.8, 5.9 e incluso hasta 6 volts, pero esto va a depender de sus habilidades y del equipo que vayan a utilizar. Bueno amigos, esta máquina para hacer líneas ya quedó completamente calibrada. Ya les mostré los pasos más importantes para poder calibrarla. Es completamente fácil poder llevar a cabo esta calibración, e incluso la de sombras y relleno es lo mismo. Vamos a retirar este equipo y vamos a traer el que utilizaremos a continuación. Como pueden ver, aquí tengo la máquina que utilizaremos para hacer sombras o rellenos. Las especificaciones que lleva una máquina para hacer sombras o relleno son las siguientes. El tornillo de contacto debe de estar aproximadamente a 45 grados. Esta se va a considerar a partir de la lámina o del fleje. Las láminas delanteras para sombra deben de ser del número 16 y la trasera del número 20. Para relleno, la lámina delantera debe de ser del número 16 y la trasera del número 18. La separación que debe haber entre el chasis y el martillo debe de ser aproximadamente entre 10 milímetros y 12 milímetros. Esto para hacer relleno y sombras. Cabe recalcar que los puntos que les acabo de mencionar son para la calibración o para una máquina de sombras o relleno. Prácticamente, si contamos con los accesorios, en este caso que son las láminas, también contamos con la separación que les acabo de dar y con los grados que corresponde para hacer sombras o relleno, que son a 45 grados, la máquina debe de funcionar como debe de ser. En este caso, la máquina la tengo funcionando al 100%. Vamos a escucharla para que vean su funcionamiento. Ok, aquí la máquina la tengo funcionando a 6.6 volts. Ok, ya oímos que está funcionando la máquina al 100, la tengo calibrada al 100%. Ahorita les quito el cable de clip cord y vamos a proceder a descalibrarla.
Aquí la máquina la tengo completamente descalibrada. Si nosotros tenemos la máquina con los accesorios que les acabo de mencionar, con el número de láminas correspondiente, y la separación entre el chasis y el martillo es de 10 y 12 milímetros, y ponemos el tornillo de contacto a 45 grados, prácticamente vamos a tener calibrada bien nuestra máquina. Ustedes oyeron cómo sonaba cuando estaba completamente calibrada la máquina. Ahora la pondremos en funcionamiento y escuchemos cómo suena. Ahí incluso ni siquiera suena porque no está haciendo contacto el tornillo de contacto con la lámina, pero la apretamos un poquito y vean cómo suena. Vean, ni siquiera me da la oportunidad de sonar. Ok, vamos a ajustarla un poquito. Y tampoco me da oportunidad de... ¿Se dieron cuenta cómo varió muchísimo el sonido de la máquina? Bueno, esto es porque no está calibrada. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ajustar aquí este tornillo, pero tratando de ponerlos de una vez a los grados que debe de ir. Más o menos aquí está 45 grados. Lo ajustamos. Ok, ahí se me movió. Aquí está 45 grados. Ahí está 45 grados. Aquí la ajustamos y a ver qué tal suena. Ok, ni siquiera me da la oportunidad de no prende. ¿Por qué? Porque tenemos que jugar con el tornillo de contacto. Si escuchan la diferencia. Ok, tenemos el tornillo de contacto a la distancia, a los grados que debe de ser. Ahora vamos a ir jugando con el tornillo. Bueno, yo considero que aquí está jalando al 100, el sonido me gusta. Ajustamos ese tornillo y volvemos. Si podemos ver, la figura fantasma debe de ser un poco más abierta que para hacer línea. Bueno amigos, como pueden ver, así quedó nuestra máquina de tatuar para hacer sombras o relleno. Espero que les sea funcional este pequeño video que hago con mucho cariño para todos ustedes. Cualquier duda que tengan, déjenmela en la caja de los comentarios y personalmente estaré respondiendo sus dudas. De igual forma, espero que haya sido de su agrado este video. Por favor, no se olviden de regalarme un like, de suscribirse y de activar la campanita para ver más videos como estos. Les hago la invitación a que se suscriban, ya que en el video anterior que tuve de calibración de máquinas tengo aproximadamente 50,000 vistas, pero obviamente no todos se suscriben. Me gustaría que todas aquellas personas que les está sirviendo el curso se suscriban a este canal. Pues bueno, chamacos del demonio, sin más por el momento, hasta la próxima.